conmigo se encuentra Stephanie Fleming, ella es administradora de retail. Vamos a hablar acerca de la educación en tiempos de pandemia, la importancia de la educación. Buenas tardes, Stephanie, bienvenida a Next Hola, buenas Noticias. tardes. Gracias, gracias. No, sí, totalmente. La educación en pandemia verdaderamente es un reto. Hay que mantener siempre el aspecto humanístico y despertar esa creatividad en los niños, en los estudiantes y de tener esa vocación por la enseñanza. También entre los niños hay que desarrollar esas habilidades de organización y saber utilizar la tecnología que tienen a su disposición para adelantar su enseñanza. Una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia es que posiblemente en Panamá algunos colegios, centros educativos no estaban preparados para realizar o dictar clases a distancia, y es una de las cosas, clases de primer mundo, es algo importante en pleno siglo XXI, en el año 2020, sobre todo porque situaciones como esta quizás no hubiesen agarrado a muchos padres de familia o quizás incluso a las autoridades, de repente no los hubiesen sorprendido tanto. Verdaderamente Panamá en sí, con los materiales y las herramientas que tenemos, verdaderamente fueron muy creativos los docentes en utilizar diferentes plataformas que van a tener los estudiantes y ellos, tipo WhatsApp, para dar algunas clases y todo lo demás, que verdaderamente es algo muy creativo y bueno, sería ideal tener estas situaciones y todos los salones a nivel de siglo XXI y los salones de clases más globalizados, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos y hay que siempre ir hacia adelante y utilizar las herramientas que tenemos disponibles. ¿Cuáles son las recomendaciones o qué le podría hacer falta a Panamá para tener una educación de primer mundo? Verdaderamente hay que querer la vocación de un maestro que tenga esa vocación de enseñanza. Y bueno, sería idealmente de repente tener los salones equipados con las herramientas de computadoras para los estudiantes y todo lo demás, y ver o sea, esos aspectos de las comunidades, cuáles son las necesidades básicas de las comunidades que van a necesitar para un salón del siglo XXI, que es una inversión bastante grande, pero tanto al país en los últimos años se ha desarrollado y estamos mirando ya el futuro con esta situación de la pandemia, hay que seguir en esa dirección. En cuanto a los estándares internacionales, quizás ustedes han realizado algún análisis, ¿cómo se encuentra Panamá en comparación a otros países de la región? Verdaderamente es un proceso de aprendizaje. Cada país, no importa si sean los Estados Unidos, Europa o otras partes del mundo, Latinoamérica, es saber lo que tenemos a nuestra disposición y utilizarlo y constantemente ir evolucionando. Y de eso, bueno, todos están aprendiendo y no hay una estrategia ideal por decir, pero siempre buscar que el estudiante tenga el interés y este deseo de seguir aprendiendo. De aquí en adelante, ¿cuáles son las recomendaciones y, por supuesto, poner en práctica y qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer? Para poner en práctica verdaderamente, o sea, hay que siempre mantener la parte humanística de ese contacto y crear estas relaciones con los estudiantes, porque todos estamos pasando una situación difícil y hay que saber ser y entender lo que está pasando por cada individuo. Así que siempre mantener esa parte humanística sería lo ideal para estos chicos y desarrollar ese sentido de que se sientan conectados con sus maestros y sus compañeros también. Bueno, ya usted escuchó las recomendaciones. Es la primera vez que atravesamos por una situación como la pandemia de la COVID-19 aquí en Panamá, en el mundo entero, y posiblemente pues no estábamos preparados. Lo cierto es que se necesita también reforzar todas estas medidas para poder lograr una educación de primer mundo. Gracias, Stephanie. De nada.